Bienvenidos a esta serie de videos donde vamos a estar estudiando las válvulas direccionales aplicadas a sistemas neumáticos. Las válvulas direccionales se pueden definir como dispositivos que constan de un cuerpo rígido con orificios, también conocidos como puertos o vías, a través de los cuales fluye el fluido de trabajo, que en este caso es el aire presurizado. Adicionalmente, posee un conjunto de elementos móviles accionables que permiten cambiar las conexiones entre los diferentes orificios. Debido a que su función es orientar la dirección del flujo de aire, es que reciben el nombre de válvulas direccionales o también válvulas distribuidoras. Y dependiendo del trabajo que realicen, también se pueden conocer como válvulas de mando o válvulas de pilotaje. Válvulas de mando cuando su función es alimentar un actuador y válvulas de pilotaje cuando su función es permitir la activación neumática de otra válvula. Ya que hemos definido de forma general a las válvulas direccionales y hemos establecido cuál es su función, vamos a pasar a profundizar un poco más en la simbología asociada a este tipo de válvulas. Las principales características de las válvulas direccionales son tres. Primero, el número de vías. Segundo, el número de posiciones. Y tercero, el tipo de accionamiento. La simbología de este tipo de válvulas se encuentra establecida a nivel internacional por medio de la norma ISO 12191 y 12192, que contiene los símbolos gráficos de sistemas y componentes de potencia fluida, es decir, de sistemas neumáticos y de sistemas hidráulicos. La primera característica de las válvulas direccionales es el número de vías, el cual hace referencia al número de orificios de entrada y de salida. Las vías las podemos ver simbólicamente porque son las líneas que se conectan al recuadro de la válvula. En este caso tendríamos una línea en la parte superior y una línea en la parte inferior. Por lo tanto, tendríamos una válvula de dos vías. Para identificar la función de las vías en una válvula direccional de sistemas neumáticos, se les asignan números o letras dependiendo de la norma. Por ejemplo, en la norma ISO se les asignan números. Si una vía tiene el número 1, simboliza que es una vía de presión, es decir, una vía a la que se conecta la alimentación de aire presurizado. Si una vía tiene números pares entre 2 y 8, 2, 4, 6 u 8, simboliza que es una vía de utilización, es decir, una vía que se conecta al sistema o al actuador. Cuando una vía tiene números impares entre 3 y 9, simboliza un escape del aire hacia la atmósfera. Si una vía tiene un número par de 10 en adelante, representa un pilotaje. Por otro lado, en la norma Setup o norma DIN se les asignan letras a las vías. Si tiene la letra P, simboliza un puerto de presión, alimentación de aire presurizado. Si tiene las letras A, B, C en adelante, representa un puerto de utilización, conexión al sistema o a actuadores. Si tiene las letras R, S, T en adelante, representa un escape hacia la atmósfera. Si tiene la letra L, representa una descarga. Y si tiene las letras X, Y o Z, representa un pilotaje. Aquí tenemos un ejemplo del símbolo de una válvula direccional. Podemos ver que llegan tres líneas al recuadro. Por lo tanto, decimos que esta válvula es de tres vías. Esta vía número 1, según la norma ISO, sería la vía de conexión a la alimentación del aire presurizado. Esta vía 3 sería una vía de escape hacia la atmósfera y esta vía 2 sería para conectar al sistema
o a un actuador. La segunda característica de las válvulas direccionales es el número de posiciones, el cual viene establecido en la simbología por el número de recuadros. Si solo tenemos un recuadro, quiere decir que es una válvula de una posición. Si tenemos dos recuadros, quiere decir que es una válvula de dos posiciones. Si tenemos tres, sería una válvula de tres posiciones. Ya teniendo el número de vías y el número de posiciones, podemos establecer los nombres de las válvulas. Por ejemplo, en este caso tenemos dos recuadros y tenemos dos líneas que llegan al recuadro. Por lo tanto, tendríamos una válvula de dos vías y dos posiciones, es decir, una válvula 2-2. Siempre se nombra primero el número de vías y luego el número de posiciones. En este otro ejemplo tenemos una, dos, tres vías y tenemos dos recuadros, es decir, dos posiciones. Por lo tanto, sería una válvula de tres vías y dos posiciones, o válvula 3-2. En este otro ejemplo tenemos una, dos, tres, cuatro vías y dos recuadros. Por lo tanto, se trata de una válvula de cuatro vías y dos posiciones, o válvula 4-2. Y finalmente, en este otro ejemplo tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco vías y tenemos tres recuadros. Por lo tanto, se trata de una válvula de 5 vías y 3 posiciones, o válvula 5-3. Como podemos ver de todos estos símbolos, hay un recuadro al cual se conectan las vías. Entonces, esa posición o ese recuadro donde se dibujan las vías indica la posición normal de la válvula, también conocida como posición de reposo, es decir, la posición en la cual se encontraría la válvula por defecto. Dentro de los recuadros de las posiciones vamos a encontrar unas líneas o unas flechas que nos indican el sentido de flujo y las conexiones que existen entre las diferentes vías. Por ejemplo, podemos encontrar esta flecha que une la vía 1 con la vía 2. Por lo tanto, diríamos que esa válvula permite el flujo de 1 hacia 2. En este otro caso tenemos una flecha que nos une la vía 3 con la vía 4. Por lo tanto, permitiría el flujo de 3 hacia 4. Ya en este otro caso encontramos un símbolo distinto. En este caso es una línea vertical y luego una línea horizontal, unidas. Esto indica que esta vía quedaría bloqueada, por lo tanto no se permite el flujo, el paso de aire. También podemos tener este símbolo que nos indica un punto de unión. En este caso tendríamos esta y esta vía conectadas entre sí. También podemos encontrar sobre ese recuadro de la posición de la válvula este triángulo. Este triángulo indica que la válvula posee un escape unido al cuerpo de ella. También podemos encontrar que ese triángulo tiene una línea antes que lo conecta a la válvula. En ese caso tendríamos que ese puerto sería un puerto de escape con orificio roscado. La tercera característica de las válvulas direccionales es el tipo de accionamiento, donde vamos a encontrar una gran cantidad de accionamientos diferentes. Por ejemplo, podemos tener accionamiento manual, accionamiento por pulsador o botón, por palanca, por pedal, por llave, enclavamiento mecánico, es decir, un accionamiento que permite mantener la posición. Podemos tener accionamiento por resorte, por pulsador mecánico o pin, por rodillo giratorio, también conocido como gatillo o rodillo escamoteable, accionamiento eléctrico por solenoide, accionamiento por pilotaje neumático
o un accionamiento combinado entre accionamiento eléctrico por solenoide y pilotaje neumático. Todos estos accionamientos los podemos clasificar en 4 categorías. Los que se encuentran encerrados en el recuadro rojo se suelen denominar accionamientos manuales. Los que se encuentran encerrados en el recuadro verde corresponden a accionamientos mecánicos. El accionamiento por solenoide se denomina accionamiento eléctrico y finalmente el accionamiento por pilotaje se considera un accionamiento de tipo neumático. Este último accionamiento, como ya mencioné anteriormente, sería una combinación entre el accionamiento eléctrico y el accionamiento neumático. Teniendo clara la simbología de las vías, posiciones y accionamientos, vamos a ver algunos ejemplos de válvulas donde va a aparecer el símbolo y nosotros vamos a decir cuál sería el nombre de esa válvula. En este primer ejemplo tendríamos una válvula de 2 vías, 2 posiciones, y en este caso sería accionada manualmente por botón o pulsador y poseería un retorno por resorte. Podemos ver que en la posición normal de la válvula, en la posición que tiene por defecto, las vías se encuentran bloqueadas. Y luego, cuando se conmuta esta otra posición, se permite la conexión del puerto 1 con el puerto 2. En resumen, esta sería una válvula 2-2 accionada por botón con retorno por resorte. En este segundo caso tendríamos 1, 2, 3 líneas que llegan a la válvula, por lo tanto sería una válvula de 3 vías, y tenemos 2 recuadros, por lo que sería una válvula de 2 posiciones. Podemos ver que esta válvula es accionada eléctricamente por solenoide y posee retorno por resorte. Por lo tanto, diríamos que es una válvula 3-2 accionada por solenoide con retorno por resorte. Podemos ver que en la posición por defecto de la válvula tenemos bloqueado el puerto 1 y se genera la conexión entre el puerto 2 y el puerto 3, donde el puerto 3 es un escape roscado al cuerpo de la válvula. En la otra posición se permite la conexión entre el puerto 1 y el puerto 2, y el puerto 3, que es el escape, queda bloqueado. De este otro símbolo podemos ver que tenemos 5 vías y 2 recuadros que serían 2 posiciones. De este lado derecho encontramos que esta posición es conmutada por medio de un pilotaje neumático y esta otra posición es conmutada por un resorte. Por lo tanto, diríamos que se trata de una válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones o 5-2 accionada por pilotaje neumático con retorno por resorte. Los puertos 3 y puertos 5 corresponden a escapes. En la posición normal de la válvula se genera la conexión entre el puerto 1 y el puerto 2 y también se genera la conexión entre el puerto 4 y el escape 5, mientras que el escape 3 permanece bloqueado. En esta otra posición se genera la conexión entre el puerto 2 y el escape 3 y se genera la conexión entre el puerto 1 y el puerto 4, mientras el escape 5 permanece bloqueado. En este último ejemplo tenemos el siguiente símbolo, donde podemos ver que hay 5 líneas que se unen al cuerpo de la válvula, por lo tanto serían 5 vías. También tenemos 3 recuadros que serían 3 posiciones. Podemos ver que en las posiciones extremas llegan pilotajes neumáticos y tenemos resortes. Por lo tanto, podemos decir que se trata de una válvula de 5 vías, 3 posiciones o válvula 5-3 accionada por pilotaje neumático concentrado por resortes.
Estos resortes se encargarán de devolver la válvula a esta posición central. Esta sería la posición de reposo o posición normal de la válvula, en la cual tenemos que todos los puertos se encuentran bloqueados. Los puertos 5 y 3 son escapes roscados al cuerpo de la válvula. Cuando se conmuta esta posición, se da la conexión entre el puerto 1 y el puerto 2 y la conexión entre el puerto 4 y el puerto 5, mientras que el escape 3 permanece bloqueado. Y en esta otra posición se genera la conexión entre el puerto 2 y el puerto 3 y entre el puerto 1 y el puerto 4, mientras el escape 5 permanece bloqueado. Con esto hemos terminado esta primera parte sobre las válvulas direccionales, donde vimos la simbología de este tipo de válvulas. En el próximo video estudiaremos el funcionamiento de los diferentes accionamientos y veremos también las situaciones en las cuales cada uno de ellos se utiliza. Si desean conocer más acerca de la simbología de los sistemas neumáticos para los diferentes componentes, motores, cilindros, etc., les recuerdo que ese tema ya fue cubierto aquí en el canal. Si desean revisar ese video, se los dejo en la descripción y también por acá en una tarjeta. Recuerden suscribirse al canal y darle like a este video. Gracias.